Hola, muy buenas a todos. Soy Boom of the Comics y hoy os traigo unas pequeñas referencias también del 1150 que creo que se me han pasado. Así que voy a hablar de ellas en concreto sobre la jerarquía nobiliaria, un poco sobre angelología, demonología y ligeramente sobre juegos de mesa, pero que tienen que ver con lo dicho, con el 1150. Así que sin más dilación, vamos allá. Como siempre vamos a empezar con el índice. ¿Y qué tenemos? Pues, por un lado, vamos a empezar con la jerarquía celestial, es decir, la angelología. Vamos a hablar también sobre la jerarquía nobiliar, en especial en Europa, la jerarquía demoníaca y para terminar, como decía, hablar un poco sobre el Reversy y algunos juegos que sean similares. Bien, bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con la jerarquía celestial. Tenemos tres jerarquías. La primera, y que bueno, generalmente empezamos con los ángeles, en este caso lo he puesto al contrario, ¿vale? La primera jerarquía, que lo que hacen es una especie de contemplación a Dios y cantar a Dios, y tiene pues de mayor rango a menor rango a los serafines, a los querubines y a los tronos. En la segunda jerarquía, que lo que hacen es una planificación y ejecución, sobre todo si tienen que luchar contra los demonios y alguna cosa más también de gestiones, pues de mayor a menor tenemos a las dominaciones, a las virtudes y a las potestades. He de decir también que hay veces que cambian los dos últimos, es decir, que nos podemos encontrar dominaciones, luego potestades y luego virtudes. Y por último, la tercera jerarquía que hacen principalmente de mensajeros, que son, en el mismo orden, principados, arcángeles y ángeles. Bien, vamos a empezar por la tercera y vamos a subir de rango poco a poco hasta llegar a la primera. Decir también que, bueno, ángeles pues hacen muchas veces referencia a una hija de Hermes o Mercurio en Roma y no deja de ser Angelia o Angelia y era una daimon. Ya veremos a qué me refiero con daimon y por qué tiene también relación con los demonios. Pero bueno, deciros que obviamente Hermes o Mercurio era el mensajero de los dioses, era un psicopompo, como he dicho varias veces, y su hija Angelia, que si no me equivoco no tiene madre, pues resulta que también hacía una especie de también de mensajera, a veces entre muertos y seres vivos, pero en este caso sería al contrario, ¿no? Si el padre, es decir, si Hermes va del cielo al infierno en alguna cosa, ella suele estar más en la zona terrenal para dar algún mensaje a la gente que está viva. Pero bueno, vamos a seguir. Tercera jerarquía. O sea, de los de que tienen mayor poder son los principados. Lo que hacen es portar armas, muchas veces tienen que luchar al ser los más poderosos de esta tercera jerarquía y muchas veces utilizan lanza. También portan traje militar y llevan un sello y un lirio. Y además suelen proteger no a una persona o a un pequeño grupo, sino a nivel nacional. En cuanto a los arcángeles, hacen de líderes intermedios, ¿vale? Dentro de esta tercera jerarquía y bueno, hay distintas discusiones porque hay veces que se dicen que son tres, otras veces que son siete o incluso hasta 26. En el caso de que sean 26, no lo pongo, he puesto el rango de 7 y dentro de ellos he marcado en verde, como veis, los tres que se supone que son los más importantes. Vamos a verlos, que son, por un lado, Miguel, San Miguel o el Arcángel Miguel, que es el jefe del ejército, es decir, más de ámbito militar. Gabriel, San Gabriel, que es mensajero celestial y Rafael, que es más de protección de los viajeros, la salud y del noviazgo. Pero si seguimos con los otros cuatro restantes, hasta el rango de 7, como he dicho, pues tenemos a Uriel, que se encarga más de las tierras o del aspecto terrenal y especialmente de los templos, a Dios. Azrael, que lo que hace es también una especie de recepción y
conducción a las personas que acaban de llegar al cielo para que le hagan el juicio. Y hay veces que también tiene ciertas cosas con Samael que es la propia relación con la muerte. Pero bueno, si seguimos, tenemos a Raziel, que se encarga más de los secretos, y Sariel, que se encargaría de mediar con los pecadores, posiblemente para corregirlos, para entrarles en vereda. Y por último, los ángeles, que son los de menor rango, estarían en el noveno, es decir, el tercero de la tercera jerarquía, y son a veces custodios, por ejemplo, los ángeles de la guarda, también llamados, y bueno, sobre todo lo que hacen es mensajería. Tenemos un ejemplo muy relacionado, por ejemplo, con los principados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a Shura, que es un Birka, pues le vemos portar una lanza, pues, lo podemos asociar, digamos, con este tipo de ángeles. Si seguimos, vamos ahora a la jerarquía, voy a hacer lo mismo, ponerlos de mayor a menor, pero vosotros luego si queréis ordenarlos, ¿vale? Van a entrar de cuarto, quinto y sexto en jerarquía. Las dominaciones, que es la cuarta, que lo que hacen es cantar el himno de Dios y por otra parte también dar un poco la providencia. Las virtudes, que este es el que decía yo que puede también cambiar con las potestades, si no me equivoco, pues las virtudes sí que tienen rasgos más abstractos, son ángeles de la guarda y también lo que hacen es realización o estar relacionados con los milagros. Y tienen relaciones con la Virgen María y la pasión. Es decir, no es que tengan una relación como os estáis imaginando, sino que muchas veces sucesos que hayan tenido relación con la Virgen o con la pasión de Cristo, pues se han visto más involucrados este tipo de ángeles. Y el otro que estaba en disputa, como decía antes, pues están las potestades que se encargan más del equilibrio no cósmico, cósmico, leyes de la física y también un poco vigilar la frontera tanto celestial como terrenal, ¿no? Estar un poco en el limbo entre los dos terrenos. Suelen portar o bien alas azules o bien alas arcoíris o de varios colores, ¿vale? Una buena gama de colores. También suelen portar una estrella brillante en el pecho, no sé si de 6 puntas, pero bueno, portan una estrella bastante brillante y se encargan más de cosas de gestión ejecutiva, o sea, de gestión y ejecución, sobre todo si se encargan más de la lucha. Bien, y para ir terminando un poco con esto, vamos a hablar un poco de la primera jerarquía, que son los más cercanos. Los más cercanos son los serafines, que suelen, fíjate que no han dicho mucho, pero sí que he visto que son ardientes o flamígeros o flameantes. Por otra parte tenemos a los querubines, que son guardianes de la gloria de Dios y son próximos, son los siguientes más próximos o los segundos más próximos después de los serafines. Y por último tenemos los tronos, que lo que hacen es de sostenedores o sostenes del trono de Dios. Y además transmiten todas las voluntades de Dios al resto de ángeles. Es curioso porque también tienen alas multicolor, igual que, si no me equivoco, eran las potestades. Incluso también referencia al arco iris, ¿vale? Pues bien, aquí tenemos a Conis, por un lado. Tenéis, por un lado, un angelote, que no es exactamente un querubín, pero el querubín que lo tenéis arriba, pues veis que también tiene como varios cuerpos pegados y pueden, no sé si portan como 6 alas o así, pero muchas veces se les asocia o se les pone la imagen de los querubines parecidos al que veis abajo, es decir, al típico Eros o Cupido, ¿no? O simplemente estos tipos de ángeles más pequeños, más jóvenes, tipo niño, con alas muy pequeñas. Y es algo que comparte Conis, por ejemplo, y todos los Shandian. Es verdad que no todos los Sandian pues, van a ser de tipo más similares a un niño, pero sí que, pues como veis, tanto el sacerdote como el padre de Conis,
como Viper y demás, incluso como veis aquí también al ejército de celestial, pues todos tienen esas alas más pequeñas y que en principio pues podrían ser disfuncionales para el vuelo. Y por último, aquí tenemos por un lado a King, que es un Lunaria, y a un Serafín, que como veis también tienen 6 alas doradas. No se ve tanto el aspecto de fuego, pero que desde luego esa idea flamígera sí que se ve reflejada, por ejemplo, en King y luego en los Serafines de One Piece, con el fuego que emana detrás del cuello. Bien, vamos a pasar un poco a la jerarquía nobiliaria. Y hay dos cosas que quiero decir muy importantes antes de pasar. Y es que generalmente en toda Europa son todos una jerarquía muy parecida en todo el continente y la influencia desde luego es mundial. Es verdad que no van a compartir todos los nombres, no diré todos los países de Europa, pero obviamente si los grandes imperios a nivel global pues se han dado en Francia, en España, Portugal, eh, y demás, pues obviamente van a tener más repercusión esta idea que viene más bien de la zona de Asia Menor y que luego influenció a Europa con el cristianismo y todo el cristianismo posteriormente al resto del mundo. Bien, visto esto, vamos a empezar con España y Portugal y tenemos al rey, en ocasiones el emperador, su hijo primogénito, que es el príncipe, el infante o los infantes cuando no están en primera línea, es decir, son segundones o demás, es decir, que van después del príncipe, pero siguen estando en la línea sucesoria. El siguiente sería el duque, aquí ya son nobles de alto rango, seguido del marqués, del conde, del vizconde, del barón y del señor. Hay veces que se puede añadir incluso el hidalgo, que sería algo así como los hijos de algo. Y otra cosa que no sé si lo harán en otros países, pero por ejemplo en España tenemos cargos como conde duque, casos como conde duque de Olivares, que fue un válido, es decir, alguien que en sustitución del rey pues gobernaba de facto, y era porque tenía dos cargos nobiliarios que son el duque y el conde. Entonces lo ponían como conde duque directamente. Supongo que estaría ligeramente superior al duque simplemente porque tiene dos cargos nobiliarios en vez de uno. No creo que sea como hacemos la media y nos quedamos en marqués, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Vámonos a Italia. Tenemos al príncipe, duca, dux o duce también, el marquese, conte, vescovo, barone y nobile. Por cierto, si os estáis dando cuenta, todos aquellos que tienen color más o menos dorado son los que están en la familia real y luego ya estarían pues los de alto rango y aquellos que no tienen algo hereditario, que son los nobile o los señores que hemos visto antes. Vamos a seguir. Bien, vamos a Inglaterra. Tenemos al rey que es king, príncipe prince, infante infant, duke, o sea, duque duke, marqués marquís, conde count o earl, vizconde viscount, barón baron, baronet. Este no tiene traducción y luego estarían los caballeros que son los sire. Si nos pasamos a Francia, tenemos al rey, Roy, príncipe, prince, que yo creo que en este caso hay veces que se ha hablado de delfín, es decir, o dauphin, pero vamos, no deja de ser los descendientes directos. Y lo digo así porque, por ejemplo, estando gobernando Luis XIV, el rey Sol, pues pasó, digamos, a su nieto directamente. Hubo un delfín y un gran delfín, que sería su hijo, el delfín, que sería su nieto. Como los dos murieron directamente, pasó directamente al hijo del delfín, no del gran delfín, y en este caso fue el quien gobernó. Pero bueno, eso es un hecho.
un caso aislado. Y luego estarían los infantes, que serían algo así como los Nahuisson. No sé cómo se pronunciará, pero espero que esté bien. Bien, luego como vemos, duque, duc, marquís, o sea, marqués, marquís, conde, contraire, vizconde, vicomte, barón, barón y caballero, chevalier. Y ya para terminar más o menos con la cultura germana, tenemos el emperador Kaiser, rey König, príncipe Fürst, y ya pasaríamos al duque, que sería algo así como Herzog, marqués, Markgraf, conde, Graf, vizconde, Freiherr, barón, Edelher y caballero, Elder. Por cierto, esto parece mucho a los Eldar, eh, a los conocidos elfos de Warhammer o los Warhammer 40.000. Pero bueno, es curiosidad. Bien, dejando todo esto, vamos a pasar como tal a la demonología y vamos a hablar un poco de por qué he hablado un poco de este aspecto nobiliario antes de hablar de la demonología. Pues básicamente porque, bueno, por un lado tenemos a los daimones, que antes me lo he dejado también sin comentar, y es que son los mensajeros del destino y la fortuna. No tiene por qué ser algo bueno estrictamente ni algo malo estrictamente, es decir, simplemente dan el mensaje. Y es algo así la traducción en griego, porque es de donde viene, que es aquellos que reparten el destino, ¿vale? Deimos y Phobos serían un ejemplo, Némesis, que sería la venganza, también es otro, Iris, Eris también, Eros o Cupido, pues si os dais cuenta, hay muchos, Angelia, que es la que he comentado antes, y habrá otros más que no voy a comentar, pero ahí tenéis unos ejemplos. Bien, ahora como tal, la jerarquía, pues tenemos una hibridación celestial nobiliaria. Es decir, tenemos era un trono, era un príncipe, tiene, o sea, perdón, un príncipe, jolín, una potestad, un ángel, un trono o lo que sea en cuanto a los cargos que tenía con Dios y luego el cargo nobiliario que le den. Es decir, puede ser casos como rey, príncipe, duque, marqués. Y al no encontrar, al menos en los de la llavecilla de Salomón o la llave menor de Salomón, lo que sí he encontrado después de Marqués es caballero, que por cierto solamente había uno, y eso que suele ser generalmente al revés, ¿no? Un montón de caballeros, luego menos marqueses, menos duques, menos príncipes y menos reyes. Pero bueno, es anecdotario dentro de los 72 que había. Y por último, por así decir, hay que decir que al menos en lo que estaba comentando en ese libro, no todos los demonios son digamos, son exactamente malos per se, y hay algunos que están arrepentidos y lo que buscan es un poco el perdón de Dios, algo que obviamente no van a lograr, puesto que ya están condenados. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los juegos, el revés y juegos similares. Aquí tenéis eh, los 60 primeros pasos o movimientos de una jugada de Go. Es un juego chino que, como veis, también es un tablero, en este caso de 19 por 19. No empieza por un punto concreto, pero sí son piedrecillas negras y blancas que van poniéndose. También empiezan por el color negro. Y aquí tenéis el tablero del reversi en un lado, en este que tiene el inicio en diagonal, algo que comparte a veces con el Otelo, y el Otelo aparte, como no tiene por qué empezar así, hay veces que lo ponen en paralelo. Por eso he hecho esta pequeña distinción. Espero que se me haya entendido. Vamos a empezar con las normas. Y lo primero, inician las negras. Es algo que todos estos tres juegos comparten. Es por eso que yo creo que directamente es Imu el primero en hacer sus movimientos y bueno, ahora veréis el porqué de esta imagen. Bueno, pues aquellas fichas que se encuentran entre dos extremas de distinto color, o bueno, del mismo color en los extremos, pero de distintas entre los extremos. Por ejemplo, si tú tienes
una negra y tienes 5 de color blanco seguidas, pues lo que sucede es que todas esas 5 fichas se tienen que cambiar de color, ¿vale? Tornan del color contrario, en definitiva. Obviamente gana el que más fichas tengan. Ah, bueno, esto se puede hacer tanto a nivel lineal como a nivel diagonal, que eso no lo he dicho. Y luego, si no puedes hacer jugada, tienes que pasar. Seguiría jugando el jugador que te ha bloqueado el movimiento hasta que puedas volver a ejecutar un movimiento. Y estamos hablando ahora del reversi, ¿vale? Porque es verdad que hay pequeños cambios. Por ejemplo, en el Go yo creo que eso no se da. Y bueno, pues siempre consigues la victoria cuando tienes la mayoría del color que tú tengas. Es decir, si has empezado tú con negras, ganas cuando las negras tengan mayor número. Si resulta que siendo segundo, empezando con blancas, tienes tú mayor número de blancas, pues ganaría el participante que ha seguido con las blancas. Y se puede dar casos de empate. Es decir, siendo un 8 por 8 que son 64 cuadros en la cuadrícula, pues si tienes 32 y 32, habría empate. Bien, para ir terminando, hay que recordar que Luffy representa las fichas blancas, puesto que obviamente, como vemos, las fichas negras son Imu, o lo representa Imu con los demonios que, como vemos, Dory Broggy ha conseguido en este caso convertir a negras estos tres gigantes, ¿no? Con el Reversi, Domi Reversi. Así que obviamente el turno de las siguientes jugadas, pues supongo que irán tornando entre Luffy cuando le toque y Imu, que ha empezado. De momento no se ha visto la jugada de Luffy, pero en principio le tocaría a él revertirlo. Y bueno, si te ha gustado el contenido, pues dale a like, suscríbete y dale a la campanita. Un brutal saludo de Gun of the Comics y hasta la próxima.